con uno de los mejores expertos en España. Tenemos a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de tenerte por aquí con esta noticia tan esperada, ¿no? Había, muchas quinielas, había hasta 4 nombres, pero Kevin Warsh siempre fue el favorito. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que es un candidato muy de consenso, ¿no? Claramente una persona que, como has visto en los emails de reacción de todos los bancos de inversión, pues una persona considerada como una persona muy competente y muy válida, y además que tiene una posición de independencia y de centrarse en lo que son los datos, muy importante. Por lo tanto, todas esas preocupaciones porque se iba a nominar a un candidato que hiciera lo que dijese Trump cuando dijese Trump, pues obviamente no tiene ningún sentido. Lo que han elegido, de nuevo, es una persona que es muy buena y, sobre todo, yo creo que es alguien que tiene que empezar a recuperar que la Reserva Federal sea dependiente de los datos. No nos podemos olvidar que, lo siento mucho por el señor Jerome Powell, pero el historial de Jerome Powell ha sido ir siempre de cara a la narrativa y en contra de los datos. Se equivocó, y la Reserva Federal se equivocó de manera agresiva, disparando las políticas expansivas en medio de la pandemia. Se equivocó manteniéndolas en la reapertura, generando un problema inflacionario del que Estados Unidos todavía se está recuperando, y además se equivocó, por no decir otra cosa, en medio de unas elecciones, cuando decidió bajar los tipos 50 puntos básicos y los datos no lo reflejaban. Y además se han equivocado con esa narrativa de la rabieta de los aranceles. Por lo tanto, desafortunadamente, no podemos decir nada más que es una buena noticia que el señor Powell deje su puesto, que su historial no ha sido positivo y que los ciudadanos norteamericanos se merecen que haya una política monetaria que, desde luego, al menos no vaya en contra de las familias y de las empresas. Bueno, pues ahora se esperan más recortes de tipos. Los traders apuestan a 2 recortes en este 2026. Trump parece que quiere bastante más. ¿Hasta qué punto? Hablabas de la dependencia de los datos, algo que es importante que se recupere. Hablando de la independencia de la Reserva Federal, el propio Powell, estaba indignado el otro día. Te quiero preguntar por esto. ¿Crees que va a haber mucha controversia en este sentido? ¿Crees que Trump va a tener más mano, más peso en las decisiones de la Reserva Federal, o que esto es imposible? A ver, esto es muy importante. La independencia de la Reserva Federal no está en cuestión. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no es independiente y no ha sido independiente. Y todas las decisiones que acabo de contar, desde disparar la cantidad de dinero, desde mantener las políticas de bajada de tipos y aumento de cantidad de dinero mientras el gobierno disparaba la deuda y el déficit, desde las subidas de tipos hasta las bajadas de tipos en unas elecciones, y la narrativa sobre sobre la inflación y los aranceles, ya han demostrado que no son independientes. No solamente eso, tenemos el nombramiento de miembros de la Reserva Federal sin ningún tipo de experiencia, ni en banca, ni en finanzas, ni en política monetaria o en análisis de la política monetaria. Eso es una evidencia. Por lo tanto, que la gente no se preocupe por la independencia. Busquemos ahora que la Reserva Federal vuelva a estar orientada a los datos en vez de a la narrativa. Eso es lo que espero que ocurra. ¿El presidente Trump querrá muchas bajadas de tipos? Pues me da exactamente igual. Lo que hace falta es que la Reserva Federal vuelva a la línea neutral. Y la Reserva Federal está por encima de la línea neutral. Y eso destruye empleo en Estados Unidos, según los estudios de la propia Reserva Federal de Minneapolis, y además se está por encima de la línea neutral en contra de lo que la propia Reserva Federal indica en su libro beige. En su libro beige, ya el año pasado mostraba ralentización en el empleo y ralentización económica, y sobre todo el deterioro en el empleo de las pequeñas y medianas empresas, que es lo que está afectando por los altos tipos, y mantuvo los tipos. Y tiene un mandato dual: inflación y empleo. Y se ha
centrado en una obsesión keynesiana porque los aranceles causan inflación, que obviamente no es, porque lo que causa la inflación es el aumento desproporcionado del gasto público y disparar la cantidad de dinero en el sistema. Y los aranceles no suponen más unidades monetarias en el sistema. Se podrán criticar por otras razones, pero no por lo que la Reserva Federal tiene en su mandato, que es la inflación y el empleo. Y ha hecho daño al empleo y además, cuando tenía que controlar la inflación no lo hizo, y cuando no tenía que andar con mensajes sobre riesgos inflacionistas se puso aparentemente dura. Por lo tanto, lo que esperamos para el futuro es que este señor sea una persona más que, dentro de los que votan, porque el presidente de la Reserva Federal no es el que lo decide todo, pero sea que junto a los que votan, los que vuelva a recuperar que la Reserva Federal sea dependiente de los datos y no dependiente de la narrativa. Y se tiene que acabar ya. Que la Reserva Federal decida cuando le da la gana, que unas veces es que los datos no me gustan, entonces hago lo que me da la gana, y efectivamente, lo siento, el presidente Trump tenía toda la razón porque se la han dado. Porque en medio de unas elecciones, cuando deberían haber estado neutrales y además cuando los datos no indicaban que tenían que bajar tipos, bajaron tipos 50 puntos básicos, que a nadie se le escapa, es un beneficio clarísimo para el incumbente, es decir, la candidata del Partido Demócrata. Entonces, seamos serios con lo de la independencia. Lo que tiene que recuperarse es la independencia. Y yo creo que este es un candidato que, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de independencia, es un candidato bueno. ¿Significa eso que tenga que hacer todo lo que le diga, lo que considere que tiene que hacer el presidente Trump? Claro que no. Y no lo va a hacer. Y además, en cualquier caso, volvemos a que tiene que ver con un número de votos. Pero claro, cuando todo el mundo, que es que a mí me alucina, y perdona que me extienda, a mí me alucina que haya gente en el mercado preocupada ahora por la independencia de la Reserva Federal o de cualquier banco central. Porque llevamos desde el año 2007-2008 con unos bancos centrales completa y absolutamente politizados que se dedican constantemente a priorizar que los estados disfracen sus gigantescos problemas fiscales por encima de lo que es su mandato en cuanto a la estabilidad de precios. Y esto se tiene que acabar. Entonces, yo creo que este es un candidato bueno. ¿Significa eso que haya que pensar que es lo mejor o lo peor? No. Yo creo que es un candidato bueno que va en el sentido correcto, que es que la Reserva Federal deje de moverse con respecto a narrativas políticas y sea dependiente de los datos. Hoy han salido los datos de PPI y deberían estar avergonzados de haber hecho esas estimaciones completamente ridículas sobre los aranceles y la inflación. La inflación debería estar ahora alrededor del 6% con las estimaciones que hicieron. Hombre, pues seamos serios. Si se han equivocado, me parece muy bien, pero por lo menos que tomen responsabilidad. Lo que me parece insoportable e inaceptable es que el señor Powell, al que yo defendí de manera clarísima cuando se le nominó, pero es que el señor Powell ha incumplido su mandato y además se ha equivocado de manera brutal, y equivocándose de manera brutal que le ha costado a los estadounidenses la mayor crisis inflacionaria y encima empeoramiento del empleo, encima se sienten molestos porque les criticamos. Y la otra cosa, y ya cierro, es que es increíble e intolerable que en el mercado exista esta especie de deificación de todo lo que hace un banco central. Los bancos centrales han sido responsables del inflacionismo de los últimos años. Los bancos centrales han sido responsables de que la deuda de los estados se haya disparado a máximos históricos. No han controlado en nada la locura fiscal y monetaria de los estados, y los ciudadanos lo están sufriendo. Por lo tanto, espero que este nombramiento vaya más en el que, por una vez, las decisiones de la Reserva Federal vayan en favor de las familias y de las pequeñas y medianas empresas, y no a favor de que el Estado se agrande, engorde y dispare sus desequilibrios.
Bueno, pues precisamente hablando de Estados Unidos, de la Reserva Federal y de los aranceles, muy rápidamente, Daniel, me gustaría preguntarte, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con Venezuela en las últimas semanas, parece que el foco está puesto ahora en Cuba, el propio Trump amenazaba en las últimas horas con aranceles del 50% a aquellos países que negocien, que comercien con Cuba, parece que también tiene el foco puesto en Canadá, que intenta llegar, ¿no? Parece que intenta llegar a un acuerdo con China, Reino Unido también parece que está haciendo algo parecido con el laborista Starmer, que, bueno, está precisamente reunido estos días con Xi Jinping. Me gustaría preguntarte por esto. ¿Crees que Cuba es el próximo objetivo y qué te parece lo que está haciendo tanto Canadá como Reino Unido, dos de los principales aliados de Estados Unidos? Bueno, yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Cuba es una amenaza para el mundo y lo ha sido y es una amenaza para los cubanos. La dictadura cubana es la economía más subvencionada del mundo, ¿eh? Recibe miles de millones de dólares de China, de Rusia, de India, de la Unión Europea también, con donaciones de deuda, petróleo gratis de Venezuela y de México, y tiene a su población convertida en unos prisioneros de una cárcel de miseria. Eso es lo más importante. Entonces, que Estados Unidos haya sido tan irresponsable durante años con respecto a la dictadura cubana, en la que además los líderes de esa dictadura utilizan los ingentes recursos que les llegan simplemente para infectar de propaganda a otros países, pues por lo tanto eso es un tema, y eso es un tema de liberación del pueblo cubano que ha sufrido 60 años de represión. Eso es una cosa, y me alegro que por fin Estados Unidos reaccione ante lo que es un problema no solamente para Cuba, sino para toda Latinoamérica y para Estados Unidos y para Florida. Bien, eso es una cosa. Canadá y Reino Unido. Canadá y Reino Unido tienen toda la libertad para decidir hacer acuerdos comerciales con quien quieran. Lo que no pueden hacer es tomar una posición de equidistancia para que luego, cuando la economía de Canadá, que está en estancamiento, la de Reino Unido, que está en estancamiento, vaya perdiendo competitividad, pierdan cada vez mayores opciones porque han firmado acuerdos que le están regalando a China el futuro de la automoción, de la tecnología, de la industria, de la ganadería y de la agricultura, entonces luego digan que es que hay que sentarse a hablar con Estados Unidos. Estados Unidos y el presidente Trump le está recordando al señor Starmer y al señor Carney que la equidistancia con China es un gravísimo error, que ellos se creen que eso les da a ellos mucha soberanía, pero la soberanía a costa de la renta disponible, del futuro de la agricultura, de la ganadería, de la industria, de la tecnología y del automóvil de esos países no es aceptable. Y desde luego no es aceptable que se utilice, además, luego esos acuerdos comerciales para una posición injusta competitiva por parte de China, que China no está eliminando ninguno de sus niveles gigantescos de barreras al comercio. Entonces, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Si usted lo que quiere hacer, o sea, lo que no se pueden hacer aquí son una cosa y la contraria, que es lo que parece que les gusta a estos líderes plañideros que nos han caído en Occidente. Lo que no puede ser es que el señor Carney tenga la economía en estancamiento, una economía rica, tenga una economía que ha perdido en cuanto a todos los aspectos que le dan potencial, etcétera, por llevar a cabo unas políticas equivocadas, y que entonces, porque les entra el enfado, porque no les gustan las formas del presidente de Estados Unidos, entonces regalan el futuro de su país a China. Y yo creo que eso es una locura, es una locura. Igual que es una locura que la Unión Europea firme un acuerdo con la India mientras está diciendo que es muy dura con Rusia, y resulta que la India es el principal, es el segundo mayor socio comercial de Rusia, y todo lo que importa de Rusia nos va a entrar. Es que tenemos que dejar ya de los políticos estos de PowerPoint y los políticos de equidistancia. Tenemos que ser claros que para que haya acuerdos comerciales con China, que me parece estupendo que los haya, y para que haya comercio con China, Estados Unidos comercia de manera admirable con China, lo que tienes que ser consciente es que China no funciona con las mismas reglas que Canadá o que Reino Unido. Entonces no puedes pensar
que todo se va a solucionar dando más facilidades a la economía china y por lo tanto perjudicando a la economía británica y a la economía canadiense. Yo creo que eso es algo muy sencillo. Y claro, lo lógico es que el presidente Trump diga, oiga, si usted lo que va a ser desdibujar los acuerdos comerciales que yo he hecho, llegando a un acuerdo en el que va a terminar generándose lo que se llama origin washing, ¿no? Que es el blanqueo de origen, ¿de acuerdo? Y entonces van a entrar a través de Canadá y a través de Reino Unido, con los que tengo acuerdos comerciales, una enorme cantidad de productos chinos a los que les cambien la etiqueta. Estamos de broma, ¿no? ¿Sabes? No, yo creo que hay que ser realistas. Yo creo que no hay nada más que ser realistas. Y ser realistas porque yo creo que ya en el año 2026, el que esté pensando que llegar a acuerdos comerciales con China es un gran beneficio para la economía doméstica, tiene un problema con la estadística y tiene un problema con las matemáticas. La posición de China es legítima, obviamente. Encantados de la vida de que les regalen el futuro de nuestra industria y de nuestra tecnología. Pero nosotros no deberíamos caer en esa combinación de arrogancia e ignorancia en la que está cayendo el señor Starmer y el señor Carney, simplemente por una cuestión táctica, política y de narrativa. Bueno, pues muy atentos a lo que suceda con Cuba, pendientes de estos acuerdos comerciales, es que finalmente se firman por parte de Canadá o de Reino Unido. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo.